Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Acá estamos en la pantalla de TV contándoles toda la actualidad del Congreso. Y vaya que la hay, porque bueno, hay muchos anuncios, ustedes ya saben, así que vamos a estar desandando esta actualidad y contándoles por dónde va a pasar la discusión aquí en el Congreso. Hacemos los títulos y por supuesto ya presentamos a Caro. En realidad prácticamente la heredamos del programa anterior, así que seguimos contándoles lo más importante del día. Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. La reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, esto lo ordena el Poder Ejecutivo, fue enviado a diputados este proyecto que consta de 21 artículos y se organiza en 6 ejes. Regla fiscal automática anunciada por el presidente Javier Milei. Es un paquete de medidas complementarias a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se activa la actividad en el Congreso, la ley de tierras. Mañana se reúne la Comisión de Economías y Desarrollo Regional en diputados. Qué ganas, con ese paisaje espectacular, sí, ¿no? que se veía ahí del otro lado. ¿Cómo andas, Caro? Bien, bueno, sí, cada vez que hablamos de ley de tierras aparecen esos paisajes. Bueno, es un tema que está movilizando mucho, Meli, el de la modificación de ley de tierras. Hay una movilización convocada para el jueves, el 6 de agosto, porque el Senado, recordemos, está en cuarto intermedio, es decir, debe retomar una sesión que sucedió antes del receso invernal, con esta ley que en realidad es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye entre los puntos más salientes y el que concentró más críticas, este de la extranjerización de tierras. Esta mañana empezó a circular un nuevo borrador de esta iniciativa. Es cierto que el oficialismo está bastante atorado, ¿no?, en el tema. Ya hubo 4 intentos de discutirlo, no se pudo, porque no tenía los votos. Ahora hay una nueva versión del texto que no sería una liberación total de la venta de tierras, sino con un límite más alto del que hay hoy. Viste que hoy hay un 15% de techo para adquirir tierras, tanto a nivel nacional como en las provincias. Ahora ese límite del 15 se subiría al 25 en principio. Sí. Y también déjame decir, bueno, perdón, que te interrumpí. No, eso, obviamente la letra chica, digo, este 25 puede ser, por ejemplo, en tierras con cuerpos de agua, como la imagen que veíamos en pantalla. Digo, hay mucho por explicar, mucho por decir, pero lo cierto es que nuevo intento de La Libertad Avanza este jueves, con esta movilización. Hubo incluso figuras públicas que convocaron a esta marcha, bueno, organizaciones políticas, sociales, sindicales, ambientalistas, la iglesia también en contra. Digo, un tema que está generando un caldo de cultivo interesante, y vamos a ver cómo se resuelve. Mañana, Meli, para terminar el tema, conferencia de prensa de Patricia Bullrich en el Senado para anunciar los últimos cambios, que son los que te mencionaba, de este nuevo borrador. Bueno, hola Tony, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Caro. Hola, Tony. Bueno, a ver, pasaron como un montón de cosas, ¿no? Por un lado, claramente se vio y se notó a un presidente de la Nación que ya está, de alguna manera, contándonos con qué tónica se van a recibir las campañas hacia lo que es la posibilidad de una reelección. Me parece que en ese registro también hay que leer lo que pasó con los últimos episodios que lo tuvieron como protagonista, sea desde esta cadena a donde anuncia esta serie de reformas y la modificación del Banco Central y el shutdown y todo esto que seguramente vamos a conversar hoy, porque todo eso pasa por acá. Por otra parte, pensaba lo de la ley de tierras inserto en otra cuestión, que es qué hay que hacer con los extranjeros que demuestran odio hacia los argentinos o que participan de estas campañas anti-argentino de odio. ¿Qué hay que hacer? Digamos, me parece que eso también hay que leerlo como un poco en ese contexto. Lo otro, me parece también, para recuperar hoy, es qué va a pasar sobre estas inspecciones que se van a hacer sobre los colegios que están adheridos a una medida de fuerza, pero que tienen que garantizar ese 65% de presencialidad, porque es la primera vez que hay un paro en un contexto de reforma laboral con esta cuestión. Entonces hay un montón como de frentes abiertos, ¿no?, que me parece que
digamos, independientemente de los temas que son estrictamente de agenda del Congreso, también van a un poco contar qué es lo que va a pasar o en qué tono se van a dar cada una de las discusiones, no solo en el recinto, sino en las comisiones a partir de mañana, porque hoy no hay comisiones, a partir de mañana, bueno, como muchos temas para conversar y charlar, ¿no? Sí, muchas repercusiones también lo que tiene que ver con, bueno, el gobierno intentando reactivar la agenda, tanto en esta Cámara como en el Senado, decía recién Caro del cuarto intermedio, un gobierno que quiere avanzar con sumas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como uno de los temas principales, y también, bueno, las iniciativas que quedaron pendientes, principalmente el Superrigi, ¿no?, que todavía no pudo ser tratado. El oficialismo prepara una sesión especial para mediados de agosto con la intención de avanzar con estos proyectos. Claro, también es cierto lo del Superrigi, totalmente. Bueno, así que bueno, bastantes cosas para empezar a contar. Si les parece, empezamos con tu tema, Tony, que es el de la reforma del Banco Central. Sí, ya así ahí, es. Aterrizamos rápido, pero porque son temas extensos y para no quitarte tiempo de lo que vos preparaste, ¿te parece? Sí, y es uno de los temas que el gobierno venía trabajando hacía ya bastante tiempo. Hubo reuniones con los diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada, donde el presidente detalló este proyecto. Tiene la particularidad que es uno de los proyectos que viene directamente del presidente de la Nación, a diferencia de la agenda de Sturzenegger, cuando pensamos las reformas, a diferencia de lo electoral, cuando pensamos en Karina Milei, o a diferencia de lo económico-productivo que tiene que ver con Luis Caputo, que es uno de los impulsores, ¿no?, de este nuevo régimen de incentivos a las grandes inversiones. Lo que tiene que ver con la reforma del Banco Central es uno de los temas que tiene ocupado al presidente de la Nación, que trabajó durante un tiempo y que incluso le dedicó una cadena nacional para presentarlo, algo que ocurre con muy pocos proyectos. La última vez fue el 15 de septiembre del año pasado, cuando se presentó el presupuesto. Una forma, ¿no?, de reconocer la estatura que se le da desde el Poder Ejecutivo a esta iniciativa. Decíamos recién, bueno, envió este proyecto a diputados, tiene 21 artículos y se organiza en 6 ejes temáticos, lo que tiene que ver este proyecto. La misión primaria y fundamental del Banco Central pasa a ser preservar el valor de la moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las acciones que vaya a determinar esta entidad financiera que nuclea y organiza la actividad bancaria en Argentina tiene que ver con el resguardo de la moneda. Acá se abre también a las interpretaciones de lo que cada sector interpreta, ¿no?, como el cuidado del valor moneda, principalmente el enfoque económico, político, ideológico de este gobierno tiene que ver con cómo se cuida la moneda, bueno, con una manera firmemente fiscalista, que es monetaria, perdón, no imprimir más billetes, algo que La Libertad Avanza viene remarcando cada vez que puede. Así se elimina el mandato múltiple que rige desde 2012, que preveía también distintas misiones como distintos cuidados financieros y fiscales. Ese esquema se le sumaba la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Estos eran los puntos que en 2012 se incorporan a la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, el gobierno los elimina. O sea, la idea original del presidente Javier Milei, si mal no recuerdo, por lo menos en una idea de campaña, era eliminar directamente el Banco Central. Sí, la eliminación del Banco Central. Después, una vez que ya estaban en el gobierno, el Banco Central, esta reforma de eliminar el Banco Central pasó a ser de tercera orden, igual que la eliminación de la educación pública. Es decir, algo que no se espera que se haga en este mandato, ya quedó descartado. Al igual, te acordarás, Meli, de la dolarización. Exacto, de la economía. Y acá justamente te diría que va a todo lo contrario. Si la intención es resguardar y valorizar el peso como moneda nacional, bueno, no se tiende a una dolarización. Después el gobierno del oficialismo, a través de sus diferentes voceros, cambió un poco ese discurso y sostuvo que lo que se buscaba no era la dolarización, sino la libre competencia de monedas, que se puedan hacer distintos contratos en dólares, pagos en dólares y demás. Pero bueno, este proyecto endurece las condiciones para remover al presidente y a los directores del Banco Central. Es decir, que no quede tan sencillamente a tiro de decreto del Poder Ejecutivo.
Es cierto que no se avanza hacia esta idea que también en un momento tenía cierto sector de la derecha y de la centroderecha en Argentina, de que el Banco Central funcione como una entidad independiente, como ocurre en otros países de la región, por ejemplo en Brasil y en Perú, donde tal vez cambian los gobiernos, pero se mantiene esa autoridad. Vos fíjate que igual a lo largo de, digamos, de muchos gobiernos hay una tensión entre la presidencia del Banco Central, el ministro de Economía, el presidente de la Nación. Hubo muchos ministros de Economía que decían, che, yo quiero ir para un lado y después venía el Banco Central y hacía lo que quería o hacía otros acuerdos. O Sí. fue, digamos, de hecho, uno de los motivos de la discordia con el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, Sí. que ahí claramente había una complejidad respecto de lo que quería uno, lo que quería otro, de visiones, de políticas, ¿no? Sí, acá la discusión, y va a ser el nudo de este debate, es que lo que está proponiendo el gobierno, como bien explicaba Tony, es que se exijan 2/3 de los votos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que es un requisito más exigente incluso que el de un juez de la Corte, que es 2/3 solo del Senado, y que además esconde otro objetivo, que es el de perpetuar al actual presidente del Banco Central, que es Santiago Bausili, porque él está nombrado en comisión. O sea, hoy Bausili está a tiro de decreto, si se quiere. Su pliego está en el Senado pendiente desde diciembre del 2023, todavía no se discutió. Pero ¿qué pasa? Si se aprueba esta reforma, después, si Milei quiere votar a Bausili y ratificarlo en el Senado, va a ser más difícil para el futuro gobierno, sea cual sea, removerlo, porque vas a necesitar mayorías agravadas en ambas cámaras. Entonces, ahí es la discusión que se mete, que es una discusión también más política que técnica, me parece, ¿no? Sí, claro. Sí, y ahí también tiene que ver, bueno, con cómo el gobierno piensa ahora el Banco Central, un Bausili alineado completamente a la política económica que fija Javier Milei y Luis Caputo. Sí. Y sí, como decía Caro, solo podrán ser destituidos por causales taxativas fijadas en esta ley de reforma de Carta Orgánica, y se requiere esta mayoría especial, agravada de 2/3, una mayoría de las mayorías más exigentes, casi de las mayorías, una de las mayorías más exigentes que tiene este Congreso de la Nación, que es lo que propone el gobierno para remover a las autoridades del Banco Central, lo que también abre la discusión de, bueno, ¿qué pasa a ser un cargo honorario estar en el Banco Central? ¿Qué pasa después de determinada cantidad de años? ¿Cómo es ese funcionamiento? Se abre toda esa discusión. Otro de los puntos que tiene este proyecto es la derogación de los adelantos transitorios al Tesoro, que es algo que el gobierno hizo en sus primeros años de gestión. El Banco Central no podrá prestarle al Estado Nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires ni a los municipios. Recordemos que fue uno de los puntos en los que más trabajó, en los giros que venía haciendo el Tesoro Nacional de parte del Banco Central. El gobierno terminó con esos giros para poder lo que llamó la etapa de saneamiento del Banco Central. Y tampoco podrá comprar títulos públicos nacionales en el mercado primario, es decir, tampoco podrá incidir en el mercado, ni en el mercado de cambio, ni en el mercado financiero. También recordemos que cuando el presidente de la Nación hace este anuncio, es, digamos, muy duro con la presidencia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con la ex titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Sí. A quienes directamente las señala como las responsables de no me acuerdo cuáles fueron las palabras, pero fue muy duro, y Mercedes Marcó del Pont sale y le contesta, bueno, lo que hicimos es desendeudar el país. No me acuerdo cuál fue el calificativo que usa, pero fue como, digamos, directamente haciendo uso del Código Penal, ¿no? Sí, les endilga un delito. Prácticamente sí, delincuentes. De ladronas, creo que les dijo, sí. Claro, sí. En realidad sí. Milei se remonta también no solo a lo que sucedió en la gestión kirchnerista, sino desde la creación. Desde el inicio. Desde 1935, él, viste que habla esa cifra de impacto 13 trillones porcentuales, que es ese número 12, y varios millones. Número de 20 dígitos, dice el Sí, presidente. exacto. Difícil de leer, ¿no? De corrido. Pero ese es el número que, según el gobierno, fue la inflación acumulada desde que se creó el Banco Central, producto de la posibilidad de financiar al Tesoro y luego también de estos mandatos múltiples, ¿no? A eso lo atribuye el gobierno. Sí, esta discusión que trae el gobierno para, bueno, rediscutir cuál es el rol del Banco Central.
El proyecto deroga el régimen de reservas de libre disponibilidad, también que era el mecanismo que se permitía usar para las reservas internacionales para pagar obligaciones del Estado. Es otro punto que tiene que ver con, bueno, algo que el gobierno eligió llamar desendeudamiento. A la vez incorpora a la Carta Orgánica la embargabilidad de las reservas, es decir, no se pueden usar las reservas como como forma de embargo. Solo podrán girarse al Tesoro las ganancias efectivamente realizadas y líquidas, es decir, no promesas a futuro de ganancias. Quedan afuera las derivadas de devaluaciones o de subas en el valor del oro, lo que muchas veces se pensaba como el mercado de cambio a futuro, y lo que transfiere se deberá destinar exclusivamente al pago de deuda pública. Es decir, el Banco Central dejaría de tener un poco esta acción, que era esto a lo que refería en parte el presidente para referirse a Mercedes Marcó del Pont, como un actor dentro del mercado financiero para estabilizar o acomodar algunas variables según la política económica del gobierno de turno. El proyecto, bueno, decíamos, ya ingresó a la Cámara de Diputados y se espera que sea tratado esta semana en las comisiones. Entiendo que va a ser presupuesto y Hacienda y creo que presupuesto y Hacienda. Y finanzas debería ser. Y finanzas, en realidad estamos esperando que se oficialice el giro a comisiones de este tema porque ingresó, o sea, lo enviaron el viernes. Pero ya estaba cerrada la mesa de entrada. Exacto, recién hoy lunes se va a ver el giro a comisiones y no sé si lo habías mencionado, Tony, pero mañana hay una reunión entre La Libertad Avanza, es decir, Martín Menem, Gabriel Bornoroni por un lado y bloques aliados por otro, pro UCR y provinciales, donde de alguna manera se van a fijar fechas y cronograma de debate de este tema, que la idea es arrancarlo con la exposición de funcionarios, así que veremos. El miércoles, estaba fijándome, a las 10:30 se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero en ese caso van a hablar de otros temas. Que inocencia fiscal. Que es la ley de inocencia fiscal, van a revisar un poco esa cuestión. Así que bueno, me parece que por ahora este tema todavía no va a estar formalizándose, pero bueno, es como decían ustedes, también fue enviado un viernes ya con la mesa de entrada cerrada, bueno, tiene toda esa cuestión. Para complementar, Tony, todo el informe que trajiste vos, tenemos un extracto de lo que fue el anuncio del presidente de la Nación para compartir con ustedes. Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado. Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así. Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown. Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y principalmente, durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad.
No, perdón, este tape justo va en relación con algo que nos va a contar Caro después de la pausa, que es el tema que trajo ella, y después ahí entonces vamos a pasar el fragmento también del tape que hace alusión a las placas que recién presentó Tony. Bueno, puede pasar, en las mejores familias sucede, se cruzaron los cables. Igual están ahí, muy vinculados. pero está uno totalmente con... vinculado, y lo que quiero decir es que este último fragmento, que vamos a charlar un ratito con vos, Caro, me parece que es un poco lo que generó más repercusión, pero también tiene sentido, porque cuando dice el presidente Javier Milei, bueno, se lo escucha decir, es la política la que tiene que pagar el costo de que si las cosas no salen como tienen que salir o las cuentas no cierran, me parece que eso es lo que en todo caso el ciudadano común de a pie percibe como algo, como ese famoso gesto que finalmente esperaba que la política dé, y que siempre no cayera el ajuste sobre las jubilaciones, sobre los jóvenes que no encuentran su primer trabajo, que están informales, etcétera, etcétera. Porque el resto, el Banco Central y el resto de las reformas, quedan lejos sobre el impacto que percibe que puede incidir en la vida cotidiana de las personas. Por eso también está bueno después ver un poco efectivamente qué es lo que puede implementarse de aquello que anunció el presidente de la Nación, porque fue muy interesante durante el fin de semana. Escuché por ahí, pero una entrevista que da el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, diciendo, bueno, creemos que están dadas las condiciones para que esta segunda mitad del año se puedan acompañar estas reformas, pero también hay una independencia de poderes. Entonces, bueno, sobre lo que puede pasar de los sueldos de los diputados y de los senadores, también hay que ver si efectivamente se puede esto traducir tal cual estuvo anunciado en el discurso que hace el presidente de la Nación. Pero bueno, lo desarrollamos todo en un ratito. Hacemos una pausa, la primera de consenso, seguimos adelante. Caro nos cuenta qué es esto del grillete fiscal, porque es algo que se venía anunciando y se venía contando que ocurre en Estados Unidos, donde también las cuentas marchan de otra manera, así que vamos a ver qué significa aquí en la Argentina, en nuestro país, y hay más temas, sobre todo contarles cómo viene la semana aquí en Diputados. Ya venimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24.
Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, ahí está la ciudad de Buenos Aires, que una vez más aparece con el cielo bastante cubierto. Digo una vez más porque el fin de semana nos dio lluvia largo y tendido toda la madrugada del viernes. Hay que ver, estaba anunciado que lloviera durante este mediodía, así que vamos a ver si efectivamente esta predicción se cumple. Parece que sí, el cielo bastante cubierto, una humedad de aquellas. Y bueno, así va a estar toda la semana, medio inestable. Caro, vos no estás nada inestable, vos estás muy estable, con los pies sobre la tierra, venís siguiendo todos los temas. De hecho, estábamos hablando de este tape que acabamos de anunciar en el bloque anterior sobre el grillete fiscal y vos trajiste todo esto resumido en placas. Que en realidad Meli está muy vinculado a lo que explicó Tony, porque es un paquete de reformas, ¿no? Está Banco Central, que es el proyecto que ya se envió, pero después va a entrar del grillete fiscal. Y hay dos más vinculadas al mercado de seguros y al mercado de capitales. Así que es como un combo de leyes económicas y monetarias que está proponiendo el gobierno nacional para el segundo semestre del año. Y acá me voy a detener en esta idea del grillete fiscal. Es bastante gráfico, ¿no? El tema del grillete, el concepto de grillete. Que lo que busca es esta regla fiscal permanente, que es que Argentina no pueda ni votar ni sostener presupuestos deficitarios, o sea, donde se gaste más de lo que ingresa. Eso es el tema del déficit. Esto ya lo intentó el gobierno nacional, no sé si se acuerdan, pero el año pasado el gobierno envió un proyecto de ley, o el año pasado, ya no recuerdo, que era esta regla fiscal, compromiso fiscal se llamaba en ese momento, que lo que buscaba era esto mismo, pero además penalizaba a, por ejemplo, diputados y senadores que votasen a favor de presupuestos deficitarios. Esto no avanzó, no tuvo consenso en su momento para prosperar en el Congreso y ahora vuelven a la carga con esto que de alguna manera le dio una vuelta de tuerca al tema de la regla fiscal, con esta idea del grillete. ¿Y qué dijo Milei en la cadena nacional que veíamos el bloque anterior? Una de las frases de impacto, digamos, el Congreso es el gran aliado del gasto público. Esto lo dice porque, claro, ley de universidades, ley de discapacidad, recordemos, las grandes leyes que el gobierno rechazó, que vetó, y que la justicia falló a favor de esas leyes. O que cuanto menos le pedía, bueno, perfecto, ahora digan de dónde tiene que salir el dinero o de dónde va a salir el dinero para esta emergencia, y entonces frente a esa situación era la razón por la cual esa emergencia no terminaba de aplicarse. Exacto. En el caso de universidades ya hay un fallo firme de la Corte Suprema que el Ejecutivo tiene que cumplir, digamos, no hay más instancias en el país, por lo menos, para incumplir esta norma que sancionó el Congreso. Ahora sí nos metemos en el detalle de qué es el grillete fiscal y nos basamos, insisto, en lo que dijo Milei en la cadena nacional, porque todavía este proyecto no ingresó al Congreso. Vamos a la placa 2, por favor. ¿Qué dijo el presidente la semana pasada? Si durante varios meses seguidos, no sabemos todavía cuántos meses porque no está el texto final, el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, entrará en vigencia automática el shutdown, que es este concepto que ya hemos charlado acá, que lo aplica Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos es para cuando no hay acuerdo en el Congreso sobre la ley de presupuesto, automáticamente rige el shutdown, que es como una parálisis del Estado, donde solamente rigen, y ahora lo vamos a ver más en detalle, las actividades esenciales. Hasta que el Congreso no acuerda una ley de presupuesto, no funciona todo lo que es servicios no esenciales. Es una manera de obligar al Congreso a que acuerde la política económica o mejor dicho, el presupuesto y los gastos y recursos del año, ¿no? Entonces, si durante varios meses no hay equilibrio, por lo menos fiscal, va a empezar a regir el shutdown. ¿Qué es el shutdown? Vamos a ver en la próxima placa y me remito nuevamente a la cadena nacional. Se paralizan actividades no esenciales del Estado, es decir, que solamente, por ejemplo, tendría garantizado seguridad, educación, salud, educación, todo lo que es controles aéreos. Fuerzas aéreas. Fuerzas aéreas, exacto. Todo lo que es, digamos, indispensable para el funcionamiento de un Estado, y todo lo demás quedaría suspendido hasta que el Estado retome la senda fiscal, digamos, equilibrada. Por ejemplo, ¿qué cosas no son esenciales? Por ejemplo, museos nacionales, los ejemplos que se ponen siempre, ¿no? Parques nacionales,
es otra. Trámites administrativos que no sean urgentes, por ejemplo, un pasaporte, ¿no? O cosas así. Obviamente hay que evaluar cada caso, ¿no? Pero todo lo que no sea urgente y que no, digamos, no sea considerado esencial. Hay que ver la letra chica después, ¿no? Claro. Pero así funciona en porque Estados Unidos. Estoy pensando, no es urgente hasta que es urgente. Sí. Porque no sé, hay un tratamiento médico que hay que ir a buscar, y para lo cual hay que viajar y por ahí no tenés, o sea, no es urgente hasta que es urgente. Va a ser parte del debate. Trámites administrativos que no sean considerados urgentes, entiendo que quedarían paralizados, por lo menos, ¿no? Sí, supongo Después, habilitaciones, esas cosas. Claro. Registros del automotor, no sé. Uniones de matrimonio, no sé, por ejemplo. Sí, Digo, sí, cosas así que no sean consideradas con carácter urgente y que tengan que esperar hasta que el Estado retome, insisto, la senda fiscal O equilibrada. sea, apagás CGPs, apagás oficinas de administraciones públicas. Exacto, se cierran algunas oficinas públicas. Es como que se cierra la canilla y no hay más servicios no esenciales. Y o sea, y toda esa gente no cobra su sueldo. En Estados Unidos no. Hay que ver qué pasa en Argentina. Lo vamos a ver en la próxima placa, pero presidente, vice, senadores, diputados y ministros y secretarios no cobrarían. Lo vamos a ver ahora en la próxima placa. Pero, vuelvo con esto. Además se congelan gastos nuevos, o sea, el Estado no va a poder seguir gastando, no se adjudican contratos, no se toma personal en el sector público. Y esto muy polémico también. Se frenan transferencias discrecionales a las provincias. Más que nada lo que se ejecuta a través de ATNs, ¿no? Sí. Esto no sé si los gobernadores van a aceptarlo, Yo ¿no? me pregunto si los mismos diputados o miembros del oficialismo están al tanto de aceptar esto, porque ha sido una de las herramientas que ha usado el gobierno para conseguir los votos, digo, los giros de los ATN. En las últimas semanas, claro, lo vimos, los giros a Córdoba por primera vez. Hay que ver si los propios oficialistas quieren eliminar esto también. Sí, me parece que es un anuncio también de impacto del presidente, pero que después cuando se debata políticamente acá en el Congreso, bueno, va a ser complicado porque muchas provincias están a la espera de gestos, ¿no?, de parte del Ejecutivo Nacional. No quiero irme demasiado de tema, pero el fin de semana el gobernador Axel Kicillof denunció, y abro comillas, una extorsión del gobierno nacional a las provincias como método en el cual asfixian fiscalmente a las provincias a cambio de obtener votos en el Congreso para las reformas, sobre todo eliminar las PASO. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero los gobernadores claramente están poniendo un ojo en este tema. Esto que acabo de explicar sería el shutdown como regiría en Argentina, o sea, la versión argentina del shutdown. Y la novedad, vamos ahora sí a la próxima placa, y no sé qué opinan ustedes, que durante el shutdown tampoco van a cobrar el sueldo. Presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios, diputados ni senadores tampoco cobrarían su dieta. Esto va a ser polémico también, ¿no? Me parece también más un anuncio de impacto mediático, digamos, que después hay que ver si se puede terminar concretando en la realidad. Pero es un gesto... Cayó muy bien. ¿Cayó muy bien, decís? Sí, porque digamos, me parece que muchas personas le venían demandando al presidente de la Nación porque efectivamente el ajuste se lo están bancando, porque efectivamente sabían que parte de, si querés, cambiar el modelo económico o de plantear las cosas de una manera distinta, era hacer esfuerzos, sí, pero la política no venía haciendo ninguno. Entonces, esto, digamos, por lo menos desde lo dialéctico cayó bien. Después, en la práctica, no, claro, obviamente no sé cómo va a ocurrir y qué posibilidades tiene concretamente la Libertad Avanza de construir quórum para aprobar esto. No lo sé. Sí, es cierto, va en línea con el relato oficial respecto de que el ajuste lo pague la casta, pero al mismo tiempo tenemos, bueno, que cada vez que los senadores
aumentan su dieta producto de la paritaria legislativa, eso tampoco se termina de resolver porque tampoco hay voluntad política. Entonces, cada vez que estalla esa discusión, volvemos a lo mismo y no hay una discusión de fondo sobre cómo debería ser la dieta de un diputado y un senador, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, es una discusión más profunda que, bueno, en algún momento lo podemos debatir. Y vamos a la última placa, que es un extracto de la cadena nacional, justamente, textuales de Javier Milei, que dijo: por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente, en línea con lo que veníamos explicando. Así que esto es grillete fiscal, recordamos, complementario a la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Todavía esto no tiene fecha de ingreso al Congreso, pero va a ser uno de los temas de esta segunda mitad del año. Sí, sobre todo escuchar de boca del propio presidente que diga que no lo va a pagar la gente, quiere decir que hay un reconocimiento de que hasta acá muchas cosas la pagó la gente. Es cierto. Entonces, eso me parece que es algo como discursivamente interesante para tomar. Sí. Sí, yo creo que también lo que mucha gente está esperando en este momento es alguna respuesta, ¿no? Frente a la situación del salario que no mejora, el consumo que no termina de repuntar, más allá de lo que pueda llegar a decir o no el gobierno de cómo va a cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, la vida de las grandes mayorías, qué impacto puede llegar a tener este grillete fiscal en el cotidiano de las personas que nuevamente empiezan a ver aumentos en las tarifas de luz, gas y agua en estos meses. Creo que ahí es donde todavía el gobierno no termina de dar una respuesta y vemos cómo fuerza todo el tiempo el discurso para explicar que estas políticas que son muy de la superestructura económica van a ser determinantes en el día a día. Sí, pero bueno, hay un presidente de la nación que habló, me parece, en un sentido distinto del que venía hablando y que también, digamos, ya prácticamente está reconociendo que son algunas cosas que hay que ajustar si quiere conseguir la reelección, ¿no? Sobre cómo lo percibe, por lo menos, lo que sería su electorado. Sí, la reelección de Milei es digamos, el objetivo principal. Incluso vieron que en las últimas horas, en una de las entrevistas que concedió, dijo que ya tiene elegido su compañero de fórmula. Obviamente que no dijo el nombre, pero dijo que ya lo escogió. Así que bueno, está claro que el presidente va a ir por la reelección. Por eso es que uno de los objetivos también es que no haya paso, ya sea eliminándolas o suspendiéndolas. El gobierno considera que las PASO son un obstáculo para ese objetivo reeleccionista, porque claro, si las PASO el resultado es desfavorable al gobierno nacional, significa un golpe que tiene que remontar después en octubre, en la general. Sí, y al mismo tiempo la oposición, o lo que nosotros llamamos como la oposición, también una vez más reclamando por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner. Cierto. Y porque se le permita que participe, y me parece que no está retomando, no está encontrando por dónde retomar. Bueno, a ver, digamos, concretamente, a través de qué temas le va a hablar a su electorado. Quedan como ladrándose al espejo sobre si es candidata Cristina Fernández de Kirchner o no, sobre qué pasa, si está censurada, si está proscripto o no, pero no hay una agenda, ¿no? Que por lo menos hasta acá no hemos escuchado mucho a la oposición sobre cuál es la agenda que quiere manejar. Sí, este año, en lo que va del año, la oposición no pudo marcar agenda, o sea, salvo con el caso Adorni, ¿no? Que, digamos, estalló y la oposición más por errores se hizo eco. del gobierno. Exactamente, Sí. pero no hubo temas propositivos como sí los tuvimos el año pasado, ¿no? Sí, y ni tampoco tanto, porque en definitiva el ex jefe de gabinete se termina yendo porque pone la renuncia a disposición, no porque haya habido una presión tremenda por parte de la oposición, la posibilidad de llevarlo a la moción de censura, o no hubo prácticamente nada de todo esto. Sí, yo creo que sí hubo presión política. Sí. Digamos, el día que Adorni renuncia, a los pocos días el Congreso iba a empezar a tratar en comisiones la moción de censura. Era incierto lo que iba a pasar. Sí, es verdad. Pero Tenés razón. había bastante presión política a mi criterio. Pero a lo que voy es que la oposición no pudo instalar su propia agenda. No. O sea, las leyes que la oposición quiere tratar no se están tratando.
La Libertad Avanza preside la mayoría de las comisiones, Sí. solamente se tratan los temas que el Ejecutivo propone, ¿no? No, Sí. y lo que tampoco hay en estos años de Milei, que es un poco lo que complica a la oposición, ninguno de los sectores puede terminar de capitalizar como propios los distintos logros que tuvo la oposición a nivel político acá en el Congreso. Digo, uno piensa en la ley de financiamiento universitario, que es una de las leyes que la oposición logró trabajar para sostener a pesar del veto. Digo, yo no sé si la gran masa electoral considera que es una ley que impulsó el kirchnerismo o que se la debe al radicalismo. No está todavía, lo que terminó siendo la salida de Adorni. No se define si fue por la presión de algún sector eso político que se pueda terminar en alguna capitalización de votos. Eso no Sí, ahí ocurre. yo por eso ahí yo coincido con vos. No, por lo menos no queda tan claro, no fue tan evidente, o en la conversación pública no queda como tan revelado que fue gracias a que un cierto sector de la política, digamos, no permitió que siguiera un jefe de gabinete con estas características. sí. No queda tan evidenciado. Pero bueno, nos había quedado pendiente, no sé, ¿te quedó alguna placa? No, estamos. Nos había quedado pendiente el tape que hacía referencia a la reforma del Banco Central, que es otro de los extractos de la cadena nacional que dio el presidente de la Nación, así que lo escuchamos. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a 5 premisas fundamentales. En primer lugar, se termina con la bestialidad de 5 objetivos para un instrumento, y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, y a toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoriaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de 2/3 no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, concepto similar a lo que se denominaba en su momento revalúo técnico.
Bueno, ahí estaba entonces el tape que hacía referencia al tema que traía Tony. Les cuento breve que también, ahora vamos a repasar la agenda, pues tenemos muy pocos minutitos. Estas 2 semanas se reunió la comisión, durante esta semana se reunió la comisión de energía y combustibles. Esto tiene que ver con Vaca Muerta. Ahí estuvo presente el director de Relaciones Institucionales del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. A ver si tenemos el tape y tenemos tiempo, lo compartimos. La Argentina tiene una matriz energética relativamente limpia y que hasta podría decir que más de un país desarrollado quisiera tener una matriz energética de ese tipo. Porque si vemos los 7 países desarrollados, mayormente desarrollados del mundo, su matriz energética tiene un gran contenido de carbón. Por supuesto que el carbón aparte es muy abundante y muy barato. Es una energía muy barata. Nosotros en nuestro país tenemos la suerte de tener recursos naturales de todo tipo, pero por algún motivo no tenemos el recurso tal vez más abundante que hay en el mundo, que es carbón. En Argentina prácticamente no hay carbón, hay muy pocos yacimientos de carbón y la calidad del carbón que tenemos no es buena. Por eso he hecho que nuestra matriz energética no tenga carbón y está basada principalmente en gas. Y que tiene que ver aparte con un descubrimiento que se hizo a fines de la década del 70, que fue el yacimiento Loma La Lata, que es un yacimiento gigante en su momento a nivel mundial. Era caso de estudios en los congresos geológicos a nivel mundial como uno de los grandes yacimientos de gas que hubo en el mundo. Eso permitió gasificar la Argentina de alguna manera desde los 80 a esta parte y por eso tenemos una matriz sobre todo basada en gas. Y si vamos a las matrices de generación, ahí vemos que la Argentina tiene en su matriz de generación, la parte térmica, 57%, es prácticamente gas. O sea, ahí puede haber algo de gasoil y demás, pero hoy por hoy está basada prácticamente en gas. Para un país como la Argentina, bajar su nivel de inversión, de emisiones, que puede ser, que es sin duda un objetivo, pero es mucho más complicado, con lo cual hay que tener mucho conocimiento de qué está pasando en la matriz energética para poder asumir compromisos, que muchas veces por ahí las tendencias a nivel global llevan a asumir esos compromisos, pero que después son muy difíciles de poder implementar. Hoy Vaca Muerta tiene 3.821 pozos no convencionales en extracción efectiva, de los cuales 622 son de shale gas, 2.063 de shale oil, 1.136 de tie gas. El tie gas es una explotación que se considera no convencional, si bien no es que se va a la roca generadora, sino que son arenas compactas que se forman sobre la roca generadora, donde migró el gas, pero tiene tan poca permeabilidad que hay que fracturarla de una manera similar a lo que es la roca generadora o un shale. Y hoy estamos produciendo 626.000 barriles no convencional y 261.000 barriles convencional. Y es importante también tener en cuenta que si bien la estrella en todo esto, y sin duda es Vaca Muerta, el no convencional, la producción convencional sigue siendo importante. La palabra ahí de Martín Caindil, que es el presidente del Instituto del Petróleo y el Gas en la Comisión de Energía, contándonos un poco la situación sobre el panorama energético de nuestro país y Vaca Muerta. Chicos, nos vemos mañana. Que pasen una linda tarde. Mañana vamos a estar haciendo consenso como siempre a las 12 del mediodía. Quédense en la pantalla de TV, ya llega Mauricio Cantando y todo el equipo.